Ayaho, Lun Aya des. Mi nombre es Lun Aya. El día de hoy veremos qué es lo que hace diferente a la partícula wa de las partículas lógicas. En nuestro minicurso de partículas lógicas aprendimos para qué sirve cada una de ellas y en qué contexto se usan. Todas las partículas lógicas se rigen bajo las mismas 3 reglas. Regla número 1. Las partículas lógicas solo pueden marcar sustantivos. Cuando pones a una de estas partículas después de un sustantivo, lo estás marcando con un cierto rol en la oración. Es el sujeto, el objeto, el destinatario, la locación. Sin embargo, no puedes hacer lo mismo con adjetivos o con verbos. Nunca encontrarás algo como taberu ga samui o hashiru ni. La única partícula con la que sí sucede esto es no. Ya veremos ese tema en un video futuro, pero solo para que lo sepas, esta no se trata de la etiqueta no, el primer uso que vimos, sino de la cajita no, el segundo uso. La etiqueta no sí es una partícula lógica, pero la cajita no lo es. Ya veremos esto en su momento, no te preocupes. Lo importante ahora es que sepas que poner una partícula lógica después de un verbo o de un adjetivo no es posible. Regla número 2. Las partículas son lo que determina qué pasa en la oración, no el orden de los elementos. Para esta regla, veamos el siguiente ejemplo. Himari ga sakura ni boru o nageru. Las partículas nos indican claramente qué es lo que está pasando. Himari es el sujeto, es quien lanza la pelota a Sakura. Sakura es el destinatario, es quien recibe el lanzamiento de la pelota de parte de Himari. Y la pelota es el objeto, es lo que es lanzado de Himari para Sakura. Todo está interconectado en esta lógica a partir de los roles de cada partícula. Pero ahora cambiemos las palabras del lugar. ¿Qué tal si decimos Sakura ni Himari ga boru o nageru? ¿Cambió algo en la oración? Quiero que pauses el video por un momento y reflexiones al respecto. Ahora digamos boru o Sakura ni Himari ga nageru. ¿Qué tal ahora? ¿Hay algún cambio? La respuesta en ambos casos es no. Himari sigue marcada por ga, entonces aún es el sujeto. Sakura aún tiene ni y la pelota o. Los roles se mantuvieron como antes. Entonces, sin importar en qué orden estén acomodados los elementos lógicos de la oración, el significado es el mismo. El orden de los factores no altera el producto. Regla número 3. Cuando un sustantivo cambia de partícula lógica, su rol cambia. Esta regla va muy de la mano de la segunda. Volvamos a la oración original. Himari ga Sakura ni boru o nageru. ¿Qué pasa si decido cambiarla para que ahora diga Sakura ga Himari ni boru o nageru? Y ahora sí, ¿cambió algo? La respuesta es sí. Ahora el sujeto, la persona que lanza, es Sakura. Y la persona que recibe el lanzamiento es Himari. Como cambiamos la partícula que las marca, su rol en la oración también cambió. O si tenemos algo como boru ga Sakura ni Himari o nageru. Lo que está pasando aquí es muy sensato. La pobre pelota se cansó de que le estuvieran lance y lance y lance y decidió aventar a Himari hacia Sakura para enseñarles una lección. Y si me preguntan a mí, sus acciones estaban más que justificadas. Pero bueno, teniendo estas 3 reglas en mente, vamos a hablar acerca de wa. Wa es una partícula no lógica. Esto significa que, a diferencia de las partículas lógicas, no va a seguir tal cual las reglas que establecimos anteriormente. Comencemos con la regla 1. En su mayoría, wa puede cumplir bien esta regla. Usualmente se utiliza para marcar sustantivos en una oración. Es correcto. Sin embargo, hay casos en gramáticas y expresiones avanzadas donde esto no pasa. No vamos a entrar a detalle por ahora, pero ten en cuenta que es algo que sucede. Lo que en este momento nos interesa es lo que viene a partir de la regla número 2. Como vimos en la lección 3, debido a la estructura tópico-comentario, el tópico wa debe de ir siempre al inicio de la oración, mientras que la parte lógica va después del tópico. Y por esto, no es natural tener al tópico
al tópico principal de la oración, mezclado entre los demás elementos en algún lugar al azar de la oración. Y por último, regla número 3. Aquí sucede algo muy interesante. La partícula wa tiene la habilidad de destacar a cualquiera de los elementos lógicos de una oración y transformarlo en el tópico. Si tenemos una oración como Himari ga kouen de sakura ni boru o nageru, vamos a intentar destacar a Himari como el tópico. Quedaría como Himari wa kouen de sakura ni boru o nageru. Aquí, wa está reemplazando a ga. Si recordamos la regla 3, esto significa que el rol de Himari en la oración debería de cambiar, ¿cierto? Cambio de partícula, entonces cambiaría de rol. Pero pensemos un poco más en la lógica de la oración. Aquí lo que está pasando es que alguien, una persona, le avienta a Sakura una pelota en el parque. Kouen de Sakura ni boru o nageru, ¿cierto? Y casualmente nos están dando un poco de contexto, que es el tópico. Acuérdate que el tópico nos da contexto. Himari wa. Entonces, ¿qué es lo que podemos deducir? Pues que Himari fue quien lo hizo. Himari wa kouen de Sakura ni boru o nageru. Pero entonces no cambió nada, ¿cierto? El sujeto sigue siendo Himari. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? En el momento en que marcamos a Himari con wa, no eliminamos para nada el rol lógico que tenía en la oración. La partícula ga sigue ahí escondida en algún lugar. Eso lo vimos desde la lección 2. Lo único que hicimos fue destacar al elemento que marcaba como el tema. Y como dije antes, esto lo podemos hacer para cualquier elemento lógico de la oración, pero existe una regla. Las partículas ga y o se pueden reemplazar directamente por wa. Himari wa kouen de Sakura ni boru o nageru. Himari lanza una pelota a Sakura en el parque. Boru wa Himari ga kouen de Sakura ni nageru. La pelota, Himari la lanza a Sakura en el parque. La lógica de la oración no cambió. Simplemente destacamos primero a Himari como el tema y luego a la pelota. Pero lo que sucedió fue lo mismo. Pero, para el resto de las partículas lógicas, como ni o de, lo vamos a hacer un poquito diferente. La partícula lógica se va a mantener ahí, no la quitamos. Pero, después de esta, tenemos que agregar wa. Sakura ni wa Himari ga kouen de boru o nageru. A Sakura, Himari le lanza una pelota en el parque. Kouen de wa Himari ga Sakura ni boru o nageru. En el parque, Himari le lanza una pelota a Sakura. Aquí es donde nos sirve un montón el tip que aprendimos de visualizar a wa como esos dos puntitos en la traducción. Recuerda que no buscamos entender al japonés en términos del español, en estructura del español, sino bajo su propia lógica. Y esto es lo más cercano que tenemos a entender cómo funciona. Para terminar la lección de hoy, vamos a hablar acerca de las dos hijitas de wa. Sí, ya sé, ya de por sí solita es complicada, pero ahora hasta con bendiciones nos salió. La primera que tenemos es mo, la partícula de tópico inclusivo. Y la segunda es wa, junior, la partícula de tópico exclusivo. Ellas dos son gemelas opuestas. A diferencia del tópico general wa, estas partículas también pueden marcar subtópicos o subtemas, y por lo tanto, sí las vas a poder encontrar en la parte del comentario, en la parte lógica de la oración. Pero primero, veamos cómo se usan. Mo, el tópico inclusivo, funciona de la siguiente manera. Si un tópico A tiene un comentario X y un tópico B también tiene ese mismo comentario X, podemos marcar al tópico B con mo. Funciona entonces como las palabras también o incluso en español. Himari wa nihonjin da. Sakura mo nihonjin da. El tópico A, Himari, y el tópico B, Sakura, comparten el mismo comentario, la misma información, que son japonesas. Entonces marcamos a Sakura, el tópico B, con mo. Ayame wa gohan o taberu. Sakana mo taberu. En este caso no hablamos de tópicos, sino de subtópicos, que son el arroz y el pescado. En este caso, el sujeto y el tópico principal
es ayame, porque está marcado con la partícula wa del tópico general. Pero lo que hace mo en la segunda oración es que nos está poniendo un subtópico. Ayame come arroz, también come pescado. Esas dos cosas, el arroz y el pescado, comparten una misma información, que es que son cosas que come ayame. Natsuyasumi wa Kyoto ni iku. Osaka ni mo iku. En vacaciones de verano iré a Kyoto y también a Osaka. El tópico general es Natsuyasumi, las vacaciones de verano. Es un contexto que aplica para todas las vacaciones. Y el sujeto, aunque esté escondido ahí, es watashi. Pero los subtópicos aquí son Kyoto y Osaka. Al marcar Osaka con partícula mo, estamos diciendo que también compartimos esa información. Voy a Kyoto, también voy a Osaka. Y pon mucha atención en esta parte, porque dice Osaka ni mo iku. Osaka ni mo. Esa reglita de wa que aprendimos antes también aplica para mo. Partícula ga o partícula o las pasamos directamente a mo, pero las demás partículas lógicas como ni, de, las dejamos así y le agregamos mo, ni mo, de mo. Y por último, tenemos a wa junior, el tópico exclusivo. Funciona exactamente de manera inversa a mo. Si un tópico A tiene un comentario X y un tópico B, en cambio, tiene un comentario Y, ambos tópicos se marcan con wa. ¿Por qué? Porque wa excluye, contrasta una información con otra y dice que son diferentes. Himari wa nihonjin da. Aya wa mekisukojin da. Himari es japonesa. Aya, en cambio, es mexicana. Las dos se marcan con wa. También, si dices, por ejemplo, Natsuyasumi wa Kyoto ni wa iku. En vacaciones de verano iré a Kyoto. Suena como si estuvieras excluyendo otras cosas. O sea, sí voy a ir a Kyoto. En cuanto a otros lugares, tal vez no, o tal vez no sé. Pero de lo que estoy segura es que al menos a Kyoto sí voy a ir. A ese sí y a otros no sé. Aprovechando que se acercan las fiestas de fin de año, te voy a enseñar esta pequeña frase. Lainen mo yoroshiku onegai shimasu. Lainen es el próximo año y yoroshiku onegai shimasu es una frase muy común que literalmente significa algo como bien por favor o favorablemente por favor. La utilizamos mucho cuando pedimos contar con el apoyo, la cooperación o el buen trato mutuo de la persona a la que se lo decimos. Podemos utilizar yoroshiku onegai shimasu en muchas situaciones, como cuando conocemos a alguien por primera vez, cuando estamos iniciando un nuevo proyecto juntos y cosas así. Pero en este caso específico veamos a qué se refiere. Lainen mo yoroshiku onegai shimasu. También el próximo año pido que nos llevemos favorablemente. Espero que podamos trabajar de buena forma, convivir bien, apoyarnos mutuamente en este nuevo año. Pero, si tú dijeras por otra parte, Lainen wa yoroshiku onegai shimasu, pues creo que entiendes por dónde va esto. Este año no pude contar contigo para nada, pero a ver si esta vez, el año que viene te pones las pilas y ahora sí puedo contar contigo de una vez por todas. Tal vez hay algunas personas a las que les quieras decir eso, y si lo haces, pues está bien, no hay problema. Pero, en la mayoría de los casos, recuerda decir, Lainen mo yoroshiku onegai shimasu. La lección de hoy estuvo un poco pesada, pero si tienes alguna duda, recuerda que siempre puedes dejarla abajo en los comentarios. Como siempre, hago una mención especial y agradecimiento a la memoria de Cure Dolly Sensei. Y por supuesto, muchas gracias a ti por ver este video. Dewa minasan, lainen mo yoroshiku onegai shimasu. Agradezco mucho el apoyo que he estado recibiendo en estas primeras semanas del canal. El futuro es brillante. El próximo año espero poder seguir trayendo más videos para ustedes. Minasan, yoi otoshi o. 最後まで見てくれてありがとう。よかったらコメント欄でぜひ質問などを書いてくださいね。そしてチャンネル登録もしてもらえたらすごく嬉しいです。それじゃあみんな、あやなら。
Bye bye.